El Eterno es un Dios grande y maravilloso. Cuando nosotros expresamos estas palabras, a eso se le llama estar completamente maravillados. ¿Y sabe por qué estamos tan maravillados de este Dios grande y maravilloso? Porque solo Él nos ha dejado la profecía bíblica. Y cuando solo Él nos ha dejado la profecía bíblica, ¿sabe con qué propósito? Con el propósito que nosotros conozcamos su voluntad, que conozcamos su programa de gobierno. Y una vez que nosotros conozcamos ese programa del gobierno de Dios a través de la profecía bíblica, ¿sabes algo? Difícilmente seremos engañados. Hay algo importante que hemos venido viendo en este estudio acerca de el profeta Isaías. En el capítulo 1, y esta es nuestra tercera sesión. Y lo que hemos venido viendo del versículo 1 hasta el versículo 15 en nuestros primeros 2 videos que se ha estado enseñando minuciosamente, con mucha seriedad y detenimiento, en la explicación de esta gloriosa palabra. Y hemos llegado a observar que el capítulo 1 de Isaías es un capítulo donde nos viene hablando acerca del reino del sur. Y cuando nos habla del reino del sur, es para hablarnos de Judá. Su capital es Jerusalén. Una vez, cuando nosotros observamos que este pueblo está presentando los sacrificios a Dios, y Él no tiene ningún problema en presentar esos sacrificios a Dios, los está presentando de manera cabal, está cumpliendo con las escrituras y con la ley, con la instrucción de Dios. Pero ¿sabes algo? Vemos que Dios se siente desde una perspectiva espiritual. Él no se siente agradado porque el asunto no es esencialmente presentar los sacrificios, sino que esos sacrificios deben ir acompañados de algo que se llama obediencia. De lo contrario, ¿de qué nos servirá o para qué nos servirá a nosotros las multitudes de tantos sacrificios si no hay obediencia? Abre conmigo el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo 16. Y vamos a estar leyendo detenidamente esta gloriosa palabra. El Señor les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Él le está hablando a Judá. Y observemos algo importante, y es que cuando Dios entra en una situación, y esa situación es una situación de juicio, ¿sabe cuál es la causa principal por la cual Dios entra en una situación de juicio? No es todo lo que nosotros logramos entender y comprender cuando hablamos y vemos los juicios de Dios. Los juicios de Dios traen cambio. Los juicios de Dios traen transformación. ¿Por qué lo digo?
porque solo cuando el juicio de Dios viene el arrepentimiento. ¿Sabías que antes de Dios establecer su reino milenial, y por supuesto, su reino milenial va a causar una transformación al mundo, pero antes de ser establecido ese reino milenial, es necesario que el juicio de Dios sea develado, sea mostrado al mundo, porque los juicios de Dios, solo los juicios de Dios, traen esa transformación. De tal forma que cuando esos juicios de Dios traen esa transformación, el propósito es para mejorar. Este capítulo 1 de Isaías nos brinda una excelente descripción, es decir, hay un resumen, hay una síntesis en el libro de Isaías. Y el libro de Isaías se resume con este primer capítulo. Aprendemos que Dios está disgustado con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque su pueblo se está comportando de manera impía. El pueblo es malvado, está muy alejado de su voluntad, está alejado del propósito de Dios y mayormente de su carácter. Y todos sabemos que el carácter es esa forma por la cual nosotros nos podemos identificar con Él. Sin embargo, solo a través del perdón de Dios es cuando su gracia y su misericordia entonces alcanzan al reino, por supuesto, del sur, en este caso a Judá. Y solo cuando el perdón alcanza a este pueblo, Él será transformado. ¿A dónde te llevo? Nadie puede ser transformado sin que antes primero sea perdonado. Y nadie puede ser perdonado sin que antes confiese su maldad. Y vamos a observar todo lo que Dios estará haciendo para que este pueblo llegue al arrepentimiento. El pueblo de Dios se convierte en un instrumento mediante el cual Dios logrará sus propósitos a través de ellos. ¿Qué es lo que quiero explicarte? Que cuando ves que alguien está en desobediencia delante de Dios, no quiere decir que ya Dios deje de cumplir su propósito en él. Cuando se ve en el oriente el juicio de Dios, esto va a traer arrepentimiento, va a traer transformación. Él le dice en el versículo 16 al pueblo, le dice de la siguiente manera: lavaos. Y cuando él le dice lavaos, esta palabra lavaos Dios está invitando, está llamando a este pueblo al arrepentimiento. A eso se refiere con la palabra lavaos. Solo cuando se arrepientan los de Judá, es que Dios les ofrecerá su perdón. Él no solamente le dice lavaos, sino que también le dice y limpiaos. Una vez que nosotros, o que este reino del sur haya sido llamado al arrepentimiento, Dios quiere que Él inmediatamente entre en algo, que es que se limpie, que se purifique. ¿Por qué? Porque esta palabra para limpiaos está hablando de esa purificación. Y Él está diciendo: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Hay algo importante, y es que cuando nosotros nos detenemos en este versículo 16 para hablar acerca de lo que tiene que ver con la iniquidad, esta palabra iniquidad resalta en la escritura, porque es una transliteración hebrea y es
proviene de la palabra roa. Y cuando nos habla de roa, esta palabra para iniquidad en el sentido de la transliteración o de la traducción, nos está hablando de una maldad, nos está hablando de una perversidad. La iniquidad es todo aquello, es más que un pecado. La iniquidad es todo aquello que busca revelarle al hombre. Escúcheme porque es importante. La iniquidad es todo aquello que busca conducir y llevar al hombre a ocultarse de la presencia de Dios. Si recuerdas cuando el Adán, el primer hombre, él después que pecó, él fue sitiado por supuesto por la iniquidad. Y esa iniquidad le enseñó un camino. Y el camino era ocultarse de Dios detrás de los árboles. Dios solamente pregunta ¿dónde estás? Es solo cuando la iniquidad, que no es sencillamente un pecado, y no se trata sencillamente con pedir perdón, tiene que ver algo más elevado que pueda permitir que esa iniquidad sea quitada de en medio. ¿Sabe qué es? Solo el juicio de Dios. Solo cuando Dios invita a su pueblo a lavarse y a limpiarse, es que esa iniquidad va a dejar de conquistar el corazón del pueblo. Él está diciendo en el versículo 16 de Isaías 1, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Has escuchado personas decir, Señor, saca de mí este mal? ¿Sabes algo? Que eso es antibíblico. ¿Sabes por qué? Porque es que a Dios no le compete el sacar cosas de nosotros que nosotros mismos hemos aceptado. Él lo que está invitando a un pueblo es a la sensatez, que si verdaderamente nosotros nos hayamos arrepentido, somos nosotros los que vamos a tratar con ese pecado y es de sacarlo. Pero ¿sacarlo de qué forma? Confesando que hemos fallado delante de la presencia de Dios, y eso sí es cierto que es un indicador que revela que tú estás arrepentido. Y una vez que estemos arrepentidos, viene ese perdón absoluto de Dios. Él dice en este versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Sabe por qué de delante de sus ojos? Porque solo cuando la mirada de Dios está puesta sobre alguien que se humilla, entonces esta persona es bendito. Pero al altivo Dios lo mira de lejos, porque la iniquidad le enseña que él puede vivir en un mundo de tinieblas sin necesidad de andar con Dios. Eso lo enseña la iniquidad. Y es allí donde el Señor le está diciendo a este pueblo, dice, quitad de vuestras obras de delante de mis ojos. Él le dice, dejad de hacer lo malo. Dios quiere que su pueblo deje de hacer lo malo. Y dejar de hacer lo malo implica obediencia. Obediencia a Dios. Y solo cuando tú y yo dejamos por decisión propia dejamos de hacer lo malo, a eso se le llama niveles de obediencia. Él está invitando a su pueblo y le dice, deja de hacer lo malo. El versículo 17 de Isaías capítulo 1 dice, aprended a hacer el bien. Y cuando nos habla de aprender a hacer el bien, Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas que son buenas. ¿Has escuchado un comentario que se dice
Nadie nació aprendido, pues eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos una vez que nosotros estemos sobre la faz de la tierra, que es que nosotros aprendamos a hacer el bien. ¿Y qué es lo que Dios quiere que su pueblo aprenda? ¿De qué clase de bien? Hacer esas cosas que son buenas, es decir, aquellas que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, nosotros pretendemos que todo lo que nosotros hacemos, si nos agrada a nosotros, si nosotros vemos que según nuestra percepción todo está bien, y ofrecemos un calificativo que está bien, que está perfecto, pero eso radica en nuestra voluntad. ¿Sabes algo que no es correcto? Todo lo que agrada a la presencia de Dios, y Dios al evaluarlo y al colocar, al depositar su mirada, y Él dice que está bien, es un indicador para referenciarnos que eso cumple la voluntad de Dios, y no es todo lo que nosotros deseamos. Nosotros debemos aprender a hacer el bien. ¿Y de quién aprendemos a hacer el bien? Por supuesto de Dios. Él nos ha dejado las Escrituras, nos ha dejado la palabra del Señor. Y una de las formas y maneras que aprendemos a hacer el bien es nosotros rechazando lo malo. El mal, aunque pueda parecer bueno a nuestros ojos, es hacer cualquier cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es allí donde descubres que eso no es bueno. Un ejemplo. Debemos ser objetivos al momento de nosotros colocarnos en un punto neutral, en un punto centro, y bueno, decir que estas cosas, corroborar que estas cosas sí están cumpliendo con la voluntad de Dios. Ejemplo, si el Señor, Él te da un mandamiento, Él te da una palabra, y Él te dice que tienes que darle una ayuda a tu peor enemigo, pero vamos a ver que a ti no te parece razonable eso, no te parece justo, y te parece que eso que te habló quizás no es Dios, pero verdaderamente fue Dios el que te dio esa palabra para que pudieras ayudar a tu peor enemigo. Pero ¿qué sucede? Tomas la decisión y decides no ayudar a tu peor enemigo, sino que buscas a tu mejor amigo, una persona muy cercana a ti. ¿Y qué haces tú? Tomas la decisión y dicen, bueno, esto que era para mi peor enemigo, porque me parece injusto tener que entregarle esto a mi peor enemigo, se lo voy a entregar a mi mejor aliado, a mi mejor amigo. Eso a tu parecer te parece bueno, te parece justo, pero ¿sabes algo? No hiciste lo correcto, no estás aprendiendo a hacer el bien. Cuando nosotros aprendemos a hacer el bien, es cuando obedecemos la palabra de Dios, no importa qué tan desagradable nos parezca a nosotros. Y lo importante es que si ante sus ojos, ante los ojos de Dios es agradable, eso es lo que nos debe importar, eso es lo que nos debe interesar. Así se aprende a hacer el bien. El Señor nos está diciendo en el versículo 17 de Isaías 1, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este versículo 17 es muy importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque en él están algunos mandamientos de parte de Dios en esta profecía bíblica que nos indican el camino, la secuencia, el paso a paso para nosotros llegar a aprender a hacer el bien.
Número 1. Buscar el juicio. ¿Sabe por qué debemos buscar el juicio? Esa palabra para juicio habla de justicia. Y esta justicia es una de las cosas buenas que Dios nos llama a hacer. Y cuando Dios nos llama a hacer, no solo nosotros, gloria a Dios, solo exigimos justicia con nuestras palabras, sino que nosotros debemos actuar. ¿De qué forma? ¿Sabías que el Mesías no es un sustantivo? Él es un verbo, Él es una acción. Un sustantivo tiene que ver con palabras. Hay personas que son sustantivas, se vuelven palabras, palabras y palabras, pero nunca accionan en eso que Dios los ha llamado. El versículo 17 es una forma de nosotros hacer el bien, pero voy a decir algo, y es muy real. Este versículo 17, es cierto que nosotros los ministros de Dios, voy a incluirme, nosotros los hombres de Dios, la iglesia a nivel mundial, ha carecido en cumplir esto que Dios busca, que nosotros aprendamos a hacer el bien. La forma y la manera de hacer el bien y de buscar el juicio es esa justicia, es esa equidad, es ser objetivo en el reino de Dios. Y aprender esa justicia tiene que ver con restituir al agraviado. Y ese agraviado tiene que ver con personas que han sido por supuesto golpeados a través de las olas de injusticia en el mundo. Hace justicia al huérfano, una persona que ha quedado sin padres. Amparad a la viuda. Pero ¿sabías que la iglesia a nivel mundial nos hemos olvidado de hacer el bien? Esto es lo que Dios demanda de sus siervos. Lo que Dios demanda. El ministerio no sencillamente es para nosotros tener que palpar en nuestra congregación. Eso puede ser sustantivo. Debemos salir de ser sustantivo a ser verbo, ser una acción. Eso puede ser, gloria a Dios, algo repetitivo en la vida de nosotros y que puede estorbar a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta a todo este grupo de personas que solo haciendo el bien con ellos, Dios nos va a recompensar. Pero no vamos a buscar a personas que te puedan devolver el favor. No vas a tener que invitar y darle el favor a alguien que posteriormente te tenga la forma de cómo devolverte. Debes buscar hacer el bien con alguien que, por supuesto, no tenga la forma ni la manera jamás de cómo devolverte. Pero nosotros vamos a observar que Israel, Dios quiere que aprenda a hacer el bien. Él no está buscando el juicio. Él no está restituyendo al agraviado. Él no le estaba haciendo justicia al huérfano. Él no estaba amparando a la viuda. Pero cuando hablo de este Israel, no estoy hablando de un 100% de los judíos. Esta palabra es para hablar acerca de sus líderes, aquellos que lideran la parte religiosa, aquellos dirigentes. El Señor en el versículo 18 de Isaías dice: venid luego, dice Yud-Kei Bat-Kei Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando Él les dice venid, ¿sabes literalmente qué significa esa palabra? El mismo Dios les está pidiendo un favor. Él está presentando una petición. Y eso te va a sonar un poco como desarticulizado, pero es la gran realidad. Escúchame, Dios quiere
Él quiere unirse a su pueblo, pero que su pueblo aprenda esta gran verdad. Y solo cuando Él le dice venid, Él está presentando, les está haciendo una petición, Él les está pidiendo un favor. Y este favor se los está solicitando de manera muy educada. Dios quiere hacer una obra de gracia y misericordia en la vida de su pueblo. Él quiere perdonarlos. Él les ruega. Él les dice venid. Gloria a Dios. Él les dice venid. Y ese llamado se los hace de manera muy educada. Muy educada, para que ellos reciban su bondad, para que ellos reciban su misericordia. Luego que Él les hace un llamado, le dice, venid luego, dice el Señor. Esta palabra habla del dabar. Dice, está hablando del dicho de la boca de Dios. Y es la palabra para dabar. Solo cuando Dios habla, hay que prestar atención. Porque cuando tú y yo oímos, obedecemos a eso que Dios nos está llamando a hacer, vamos a ser beneficiosos en la bondad de Dios. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando Él dice estemos a cuenta, ¿acaso te parece que es un insulto? ¿Acaso te parece que es que Dios quiere confrontar a su pueblo y amenazarlo? No, en ninguna manera. Cuando Él le dice estemos a cuenta, es una palabra que bíblicamente se refiere en llegar a una conclusión correcta. Dios quiere que su pueblo llegue a tomar decisiones y termine en acciones correctas, porque le dice, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana. Lo que está diciendo es que una vez, cuando nosotros decidimos caminar en el Señor, por supuesto, no somos perfectos. Y eso es lo que Él está reconociendo en este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estemos a cuenta, ¿qué se va a manifestar de nosotros delante de Dios? Se va a manifestar que somos pecadores. Pero Él dice en su bondad, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la santificación. Y cuando nos habla de esa santificación, lo que quiere enseñarnos es que solo la santificación vendrá cuando nosotros permitimos que Dios sea el que cambie y transforme nuestra vida. Esa santidad, escúchame, esa santidad de Dios que se porta en nuestras vidas no es acción nuestra, es una acción sobrenatural de Dios. Y es allí donde nosotros debemos pensar dentro de todo este nivel de vida espiritual, que cuando nosotros vivimos en santidad, no son nuestras acciones. Claro que sí, tenemos que ver en ella porque queremos hacer el bien y estamos aprendiendo, pero esa santificación no viene por sí solo, no la logramos por nosotros mismos. Esa viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Está hablando de esa santificación, está hablando de esa pureza que viene de parte de Dios. Y solo cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, que esta santidad no depende de nuestras obras, sí, es importante nuestra decisión con Él, pero su santidad viene a través de su gracia. Y esa gracia de Dios nos acobija y nos transforma, nos hace ser personas diferentes. Él dice, versículo 19, Él dice, si quisiereis y oyereis,
Es importante porque aquí hay dos palabras que resaltar, y es si quisieres. ¿Sabes cuánto Dios quiere que nosotros quisiéramos? Dios quiere que nosotros quisiéramos. Dios quiere que nosotros obedezcamos, escuchemos. Y de esto se trata. Este cambio comienza porque las personas escuchan a Dios, escuchan su revelación. Las personas escuchan la revelación que viene de parte de Dios y la ponen en práctica. Eso que Dios nos revela, entonces comenzamos a ponerlo en práctica. Este reino del sur, Yehudá, Judá, que significa uno que alaba. Él no estaba alabando a Dios como Dios quería que él lo alabara, que él lo adorara. Y hay algo importante. Algo importante es que cuando nosotros escuchamos a Dios, ¿sabe cómo podemos escuchar a Dios? Yo he visto a personas tener que viajar de un lugar a otro porque solo a través de alguien Dios les puede hablar. Escúchame, eso no es algo preparado ni premeditado. Si tú quieres que Dios te hable, abre solamente las Escrituras, abre la palabra de Dios y hallarás la voz de Dios hablando a todo el que quisieres. El que quisiere este cambio. Dice, versículo 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hay algo importante que nos revela el versículo 19, y solo cuando nosotros queremos y somos obedientes, ¿sabes qué es lo que viene? La creación, el mundo, esta creación, lo que Dios hizo desde el principio, esa creación, Dios nos va a hacer partícipe de esta creación porque vamos a comer el bien de la tierra. Todo lo que la tierra va a producirlo para nosotros comer de ese bien. A eso se refiere, amado pueblo del Señor. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor en Romanos, capítulo 10, en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿sabes algo? Nosotros vamos a comer del bien. Y eso sí, debes estar seguro de ellos. El versículo 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando nos dice, si no quisiereis y fuereis rebelde, la Biblia, la palabra de Dios, nos revela que Dios el Eterno nos ha dado libre albedrío. Por supuesto, Dios no se va a decidir por mí. El mal tampoco se va a decidir por ti. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. El libre albedrío es una libre decisión para escoger. Es una bendición. Y Dios está respetando el libre albedrío del ser humano. Y Él dice ahora, si no quisiereis y fuereis rebeldes. Y cuando nos habla de esa rebeldía, en el versículo 20, esa palabra para rebelde viene de una transcripción hebrea y es la palabra mará. Y cuando habla de mará o mara, habla de amargura y de amargura de espíritu. Pero debes tener en cuenta que cuando alguien no quiere y es rebelde, es la palabra para enseñarnos que esta persona ha entrado en una rebelión. Y cuando nosotros entramos en esa rebelión,
esa rebelión y esa rebeldía, ese no querer, significa rechazar la oferta de Dios, las propuestas de Dios, y a eso se le llama pecado de muerte. Y solo el pecado que te conduce a la muerte es aquella rebelión que te induce, que te incita a rechazar aquello que Dios te ha dado. Un llamado, venid luego, dice Dios. Pero esa iniquidad te enseña y te dice que no tienes necesidad de Dios. Por supuesto, aquellos que rechazan la gracia de Dios, aquellos que rechazan las propuestas de Dios, aquellos que rechazan lo que le pertenece a Dios en esta actualidad, el Evangelio, la palabra, la instrucción, las escrituras, estas personas, ellos cometen un pecado de muerte. La muerte no dará espera. Por eso el versículo 20, para terminar esta tercera sesión y continuar y terminar este primer capítulo de Isaías, dice: si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Dios no está amenazando a Judá. Él les está advirtiendo que la muerte vendrá y de qué manera vendrá. A veces nosotros no interpretamos correctamente las escrituras. Muchas personas no interpretan lo que Dios quiere enseñarnos y muchos entonces se someten a tener percepciones acerca de Dios, que Dios es un Dios tirano. Pero ¿quién te enseña eso? Lo enseña Satanás cuando él tergiversa las escrituras para que no la entiendas de forma correcta. Aquí no está hablando de un Dios tirano, habla de un Dios que revela su bondad, un Dios que quiere hacer cosas importantes con Yehudá, con Judá, con ese reino del sur. Él le dice: si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Y él dice: porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y una vez cuando dice porque la boca de Jehová lo ha dicho, ¿qué quiere enseñarnos esta palabra? Lo que quiere enseñarnos es que Dios es un Dios de presciencia. Y cuando habla de presciencia, Él tiene un conocimiento anticipado a las cosas. Él está diciendo: estas cosas vendrán. Él está advirtiendo a su pueblo. Y cuando Él dice porque la boca de Jehová lo ha hablado, no está amenazando ni está sentenciando a su pueblo y que estas cosas tienen que suceder porque Dios lo ha declarado, lo ha decretado. Es cierto que hay cosas que Dios decreta y declara que se tienen que cumplir, pero este texto bíblico lo que busca revelar es lo que viene para aquellos que no quieren y deciden rebelarse delante de la presencia de Dios, vivir sin Él. Y solo cuando nosotros vivimos sin Dios, que Dios nos guarde, la espada vendrá. Está hablando de la muerte, porque Dios no lo toma por sorpresa estas cosas. Él las advierte. Dice: porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y cuando esta palabra dice la boca de Jehová lo ha dicho, resáltalo. Está diciendo: esta palabra es fiel. Tienes que creer, tienes que creer. Y solo tú en tus decisiones podrás echar atrás la muerte a través de la espada y de aquellas cosas que vendrán cuando solo tú te arrepientas. Amado pueblo del Señor, que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Vamos a continuar con nuestro cuarto video de el estudio bíblico de Isaías. Así que comparte esta palabra con alguien que lo necesite. Espero que estas enseñanzas bíblicas te estén dando iluminación para que usted predique la palabra de Dios con esa fuerza poderosa. Te saluda este ministro de Dios,
el pastor Héctor Correa, país Colombia. Bendiciones.